¿De qué manera podemos elaborar un bosquejo de proyecto personal a partir del aprovechamiento de las oportunidades y minimizando los riesgos identificados en el contexto? Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. Primero, ¿de qué manera puedo reconocer y hacer uso favorable de las oportunidades, la mitigación de riesgos y el tiempo libre en mi proyecto? ¿De qué manera la formación de mi identidad y la convivencia con los demás son factores para mi proyecto? Segunda pregunta, ¿de qué manera los recursos naturales existentes en la comunidad se convierten en una oportunidad? ¿Qué pasaría si no cuidamos los recursos naturales con los que cuenta nuestra comunidad? ¿Cómo se convierten en una oportunidad? Tercera pregunta, ¿qué oportunidades nos brinda la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo en la definición de nuestras metas personales y los pasos que empleamos para lograrlas? Cuarta pregunta, ¿de qué manera la escritura de textos me ayuda en mi proyecto personal? Quinta pregunta, ¿el expresar por escrito mis ideas y opiniones es importante para un proyecto personal o plan de vida? Sexta pregunta, ¿de qué manera la matemática nos ayuda a organizar y establecer tiempos necesarios para participar en actividades familiares o comunitarias, para contribuir con nuestro proyecto de vida? Rocío les comentará algunos detalles más del trabajo que nos espera en los siguientes 15 días. Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar el bosquejo de un proyecto personal que considere las oportunidades que le brinda el contexto para el logro de sus metas personales, para lo cual se va a considerar los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Formula el proyecto sustentado en el conocimiento de oportunidades, riesgos y uso del tiempo. Toma en cuenta su identidad personal y su convivencia frente a los demás. Formula sus metas a corto y largo plazo. Describe en cada paso cómo las oportunidades, los riesgos que descubre y el uso del tiempo le ayudarán a cumplir sus metas. Argumenta con respaldo científico sobre la importancia del aprovechamiento racional de los recursos con los que cuenta, determinándolos como oportunidades. Formula metas personales y los pasos a través de las cuales los lograremos, sustentadas en el conocimiento de las oportunidades que nos brinda la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre. Escribe con propiedad su proyecto personal, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración del proyecto personal de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarla. Plantea actividades semanales para el logro de sus metas personales y el cálculo del tiempo que implica, considerando operaciones con números racionales. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa, que corresponden al área de ciencia y tecnología, queremos responder a la pregunta: ¿cómo pueden influir en mi futuro y el de la comunidad el aprovechamiento de los recursos comunitarios? Para ello, necesitaremos revisar con ustedes qué entendemos por recursos, qué tipos hay y cómo debería ser su aprovechamiento para beneficiar a cada uno de los integrantes de la comunidad, tomando en cuenta el respeto al ecosistema, pensando en un aprovechamiento sostenible de los recursos con los que se cuenta. Queridos estudiantes, en este primer programa queremos plantearles como reto que expliquen por escrito cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad y cuáles son los más aprovechados. Para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna harán un listado de las cosas que utilizan diariamente. En la segunda columna, para cada producto, dirán si es artificial o natural.
En la tercera columna dirán si es renovable o no renovable. En la cuarta columna, y para cada producto, dirán su procedencia, es decir, si se produce en tu comunidad o se trae de otro lugar. Con los datos anteriores, tendrás que construir una explicación de cuáles son los recursos que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen. Voy a repetirte para que puedas tomar nota de lo que deberemos hacer en el programa de hoy y logren responder al reto. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna, harás un listado de las cosas que utilizas diariamente. En la segunda columna, para cada producto, dirás si es artificial o natural. En la tercera columna, dirás si es renovable o no renovable. En la cuarta columna, y para cada producto, dirás su procedencia, es decir, si se produce en tu comunidad o se trae de otro lugar. Con los datos anteriores tendrás que construir una explicación de cuáles son los recursos con los que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo estos conocimientos pueden ayudarte a mejorar tu vida, también a comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Junto a Rocío, les iremos comentando algunas ideas que les van a servir para que puedan enfrentar a la meta del programa de hoy. Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos que identifiquen qué recursos naturales cuenta la comunidad en la que viven, pero antes necesitamos revisar algunas ideas sobre este asunto. Por ejemplo, necesitaremos saber qué puede ser considerado como un recurso y qué clases de recurso hay. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas clave que ayuden a responder al reto del programa de hoy. Así es, queridos estudiantes, en esta parte del programa revisaremos las ideas acerca de qué es un recurso y revisaremos algunas ideas, por ejemplo, como la del artículo Análisis del concepto de recursos naturales de Andrea Mostrangiello, publicada en la revista Ambiente y Sociedad, volumen 12, número 2 del año 2009, dice: la idea de recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con las necesidades sociales específicas. La noción de recurso proviene entonces de la teoría económica. Sin embargo, la condición de natural que se le adosa tiene continuidad con el conocimiento tanto científico de la ciencia natural como el conocimiento lego. El concepto de recurso, al igual que su clasificación en renovables y no renovables, proviene de una concepción moderna del vínculo hombre-naturaleza-sociedad. El concepto de recurso natural y sus clasificaciones es parte del análisis de las limitaciones que la modernidad ha impuesto en el estudio de la sociedad y del ambiente. Queda entonces claro que la idea de recurso proviene de las ciencias económicas, que son ciencias sociales, y no de las ciencias naturales, aunque esta ciencia ayuda a comprender las características que tienen esos recursos cuando se refiere a objetos o productos que se encuentran en la naturaleza o que son producidos por los seres humanos. Así que muy atentos. Así es. Entonces la idea de recurso la veremos desde las ciencias naturales y desde la economía, ya que complementándose nos ayudará a tener una mejor idea de lo que ocurre a nuestro alrededor y desde las actividades humanas. Comenzaremos diciendo que los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre ellos se encuentran la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la fauna, el calor intraterrestre, entre otros. Así es, Rocío. Actualmente, el planeta suministra todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de más de 6.000 millones de humanos en forma de recursos naturales. El aumento de la población humana aumenta la necesidad de los recursos naturales para abastecer las necesidades básicas de la población. Los seres humanos utilizan los recursos naturales como fuentes de energía, bienes de consumo, medios y objetos de trabajo y demás. La humanidad no puede existir sin utilizar recursos naturales,
sin afectar su cantidad y calidad, y por consiguiente sin realizar cambios en el entorno natural. Así es, Wilfredo, pero para poder clasificar los recursos naturales se deben tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, se pueden clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios. Por su uso en la producción agrícola e industrial, la salud recreativa, la estética, la ciencia, ¿no?, entre otros. Al pertenecer a tal o cual componente de la naturaleza, es decir, que pertenece a la tierra, al agua, a los minerales, así como al mundo animal o vegetal, ¿no?, entre otros. En términos de sustituibilidad, que sean reemplazables, por ejemplo, los recursos energéticos de combustible y minerales pueden ser sustituidos por el viento, la energía, o insustituibles, como por ejemplo el oxígeno del aire para respirar o el agua dulce para beber. Por agotamiento, es decir, agotables e inagotables. En este programa, y para los fines del reto propuesto, clasificaremos los recursos naturales como renovables y no renovables. De los recursos naturales renovables diremos lo siguiente. Los recursos naturales renovables, como comentábamos, hacen referencia a que están permanentemente disponibles, es decir, que no se agotan a pesar de su utilización, pues se regeneran con una tasa mucho más alta de la que se consumen. Pero debemos tener cuidado en este último aspecto. Si la tasa de utilización fuese superior a la tasa en la que se regenera el recurso, comenzaría a estar en peligro de agotarse y dejar de ser un recurso renovable. Por esta razón, debemos tener siempre presente que hacer un uso responsable de los recursos naturales es de vital importancia. Algunos ejemplos de recursos naturales renovables son el agua, la radiación solar, el viento, la biomasa. Además, que se consideran también recursos renovables aquellas energías que se pueden obtener de estas fuentes, llamadas energías renovables, como pueden ser la energía hidráulica, la energía mareomotriz, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica y los biocombustibles. Así que tengamos esto muy presente. Queda claro entonces que los recursos renovables se reemplazan por procesos naturales más rápidos de los que se consumen, pero debemos tomar en cuenta, por ejemplo, lo siguiente: que se considere un recurso renovable a las plantas agrícolas, los animales, el agua limpia y el aire puro, porque se pueden reemplazar normalmente más rápido de lo que se consumen. Esto no significa que estos recursos sean ilimitados. Ojo, si la demanda excede el suministro de cualquier recurso, este de una u otra forma se podría agotar. Así es, Rocío. A continuación, hablaremos de los recursos no renovables y diremos lo siguiente. Son aquellos cuya formación tiene mayores dificultades en cuanto al tiempo que tardan en generarse. Es decir, a gran escala geológica tardan miles de años. Por lo tanto, no pueden ser reutilizados, regenerados o reproducidos a un ritmo suficiente como para mantener una tasa elevada de consumo. Esta tasa de consumo, si es muy alta, con el tiempo acabarán por desaparecer los recursos. Además, estos recursos existen en cantidades limitadas. Algunos ejemplos de estos recursos naturales no renovables son, por ejemplo, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. También entre ellos encontramos minerales como los metales, los combustibles nucleares, aguas subterráneas confinadas en acuíferos aislados y similares. Wilfredo, debe quedar claro que estos recursos no renovables se encuentran en nuestro planeta en cantidades limitadas, o que los procesos naturales reemplazan durante periodos de tiempo extremadamente largos. Así es, Rocío, pero hay cosas que debemos tener en cuenta ante esta clasificación de renovable y no renovable. La clasificación de un recurso como renovable o no renovable depende del contexto en el que se discute. Un solo árbol o una pequeña arboleda en un gran ecosistema forestal son renovables, porque se pueden reemplazar por árboles sembrados
o crecer nuevamente a partir de semillas en el suelo. Existen todavía suficientes porciones de bosque intactas que sirven de hábitat para los organismos que viven allí. Sin embargo, luego del talado completamente de un bosque, ya no se considera un recurso renovable. Los organismos que residían allí perdieron su hábitat y lo más seguro es que no sobrevivieran. En este ejemplo, es posible que más de un recurso natural no sea renovable, es decir, que el bosque y cualquier especie que pudieran extinguirse no son renovables. Este es un asunto que se debe tener muy en cuenta, ya que el aprovechamiento de los recursos debe ser sostenible y que consideraremos en el siguiente programa con más amplitud. Queridos estudiantes, recuerden que en este programa les planteamos como reto que expliquen por escrito cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad y cuáles son los más aprovechados. Así que antes de terminar nuestro programa, queremos recordarles los pasos que deberán seguir para lograrlo. Así que presten mucha atención. En el paso número 1, debieron tomar nota de las ideas importantes que fuimos mencionando durante el programa. En el paso 2, realizarán un cuadro con 4 columnas. En la primera columna tendrán que hacer un listado de las cosas que utilizan diariamente. En la segunda columna, para cada producto que pusiste en la primera columna, dirás si es artificial o natural. En la tercera columna dirás si es renovable o no renovable. Y en la cuarta columna, y para cada producto, dirás su procedencia. Es decir, si se produce en tu comunidad o se trae de otro lugar. Con los datos anteriores, tendrás que construir una explicación de cuáles son los recursos con los que cuenta tu comunidad y a qué tipo pertenecen. Con toda esa información recabada, tendrás que construir la explicación que te estamos solicitando. Queremos que seas bastante analítico cuando digas las cosas. Es decir, queremos que reconozcas cuáles son los recursos que más aprovechan en tu comunidad, identificando si se producen allí mismo o se traen de otra parte. Y si estos productos pueden ser considerados renovables o no renovables. Te volvemos a recordar que lo que queremos que nos digas es cuáles de estos recursos son los más aprovechados. Así que esperamos que ustedes hagan un muy buen trabajo después de haber escuchado este programa de radio. Ya casi estamos a punto de terminar, chicos. Así que, queridos estudiantes, escriban en una página o más la explicación por escrito de cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad y cuáles son los más aprovechados. Las ideas que aportes en este texto servirán como un aporte para pensar cómo la presencia o ausencia de los recursos en tu comunidad podría afectar el plan de vida que puedas trazar.